Bueno, es un tema sobre el que vengo trabajando, te lo confieso, hace bastante, incluso con mis hijos. El defensor del pueblo es una figura, es una institución que surge del artículo 86 de la Constitución de la Nación y está reglamentado en una ley que es la 24284 del defensor del pueblo, que aclara, digamos, lo que son las funciones, aclara bien cuáles son los objetivos, los límites, diversos temas toca la ley, que es lo que reglamenta la garantía constitucional de tener un defensor del pueblo. Básicamente el defensor del pueblo es una institución que tiene, el defensor en sí mismo tiene funciones muy delicadas, funciones muy importantes que son promover y proteger los derechos humanos en la República Argentina. Es uno de los principales objetivos, con todo lo que ello implica, por supuesto, por un lado. Y por otro lado, la segunda función elemental que tienen el defensor del pueblo es el control de los actos públicos de gobierno. Entonces uno empieza a ver y darse cuenta que en base a estas dos funciones que son elementales para los ciudadanos, ¿por qué hace 7 años no tenemos un defensor del pueblo de la nación? Esta ley de creación del defensor del pueblo que reglamenta, crea una comisión bicameral que está compuesta, que trabaja en el seno del Congreso y está compuesta por 7 senadores y 7 diputados, ¿sí?, que son los encargados de proponer personas que reúnan los requisitos de idoneidad, sobre todo, proponer a los presidentes de las cámaras para que se designe el defensor del pueblo según el criterio más razonable de acuerdo a los requisitos de cumplimiento de requisitos que la ley prevé. Este mecanismo de designación hace 7 años que no se hace. El último defensor del pueblo fue Eduardo Mondino. Y de ahí empezó el organismo a decrecer en funciones hasta tal punto de que hoy, digamos, por las redes sociales, brinda asesoramiento. La verdad que está desnaturalizado casi en un 100% y eso es algo que los abogados y los jueces no podemos permitir más. Así que la Corte Suprema en el fallo del gas, en un punto, llamó la atención sobre el particular. Exhortó al Poder Legislativo Nacional a que designe un defensor del pueblo de la nación, que sin duda no hubiera pasado absolutamente nada de lo que pasó con el tarifazo del gas si hubiera un defensor del pueblo. Es una figura que básicamente tiene la oportunidad de ser una institución que los tratados internacionales de derechos humanos y en especial la Convención de los Derechos del Niño establecen que los estados partes, de los cuales la Argentina es signataria de ambos contratos internacionales de derechos humanos, implementarán instituciones en los estados parte que den resguardo y que tengan la suficiente representación del pueblo, del estado donde se trate, para defender los derechos humanos y los derechos del niño, que en estos casos hoy en día ya es insoslayable la necesidad de un defensor del pueblo, que nació, por último, te digo que nació en el año 94 el defensor del pueblo, en la reforma constitucional del año 94, que con unos nuevos aires en materia de gobiernos republicanos, ha creado instituciones que hacen al control del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento no solamente se creó el defensor del pueblo de la nación, la defensoría, sino que además se creó con otras 2 instituciones. Las 3 tienen en común que controlan los actos de gobierno y defienden los derechos de las personas. La Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público de la Nación. Son diferentes organismos que se han creado para poner equilibrio a los actos de gobierno. Entonces empezamos a entender por qué hace 7 años el gobierno anterior y este actual gobierno, que parece que tampoco lo va a designar, quieren que exista un defensor del pueblo que obviamente pondría sin duda un equilibrio a las medidas de gobierno. Sin duda, hoy por hoy es un cargo sin duda que debería estar en funciones, ¿no?, para defender a todos los ciudadanos, más que todo.
Buenísimo, Colo. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, nosotros a la sociedad civil, vos desde tu rol, ¿qué podemos hacer para que haya defensor? ¿Pedirlo simplemente? Sí, a la justicia. Es lo que estoy haciendo yo en estos días. Contamos con vos. Con mis hijos, porque este tema lo hablé con ellos. ¿Sí? Sí. Y mis hijos son menores de edad. Y yo les he mostrado, entre los tres hemos visto, hemos leído, yo les he leído cuáles son los derechos del niño, les he explicado a esto, por supuesto a su medida. Yo les expliqué que los niños es un conjunto de ciudadanos dentro de Argentina que merecen una protección mayor del Estado simplemente por ser niños y tener una situación de vulnerabilidad mayor que el promedio. Otros ciudadanos, por ejemplo, que tienen la misma condición, además de mayor derecho a protección constitucional por parte del Estado, son los abuelos, que también por su condición biológica están expuestos a una mayor vulnerabilidad y en realidad los tenemos que cuidar. Entonces, el defensor del pueblo podría estar muy bien trabajando en funciones y poniendo equilibrio a las medidas previsionales que toma el gobierno y que por ahí perjudica a los abuelos o a los niños o a las comunidades originarias que tanto han esperado. Por ejemplo, en Plaza de Mayo a la expresidenta de la Nación, que no los recibió hasta el último día que se fue. Es decir, hoy por hoy la Defensoría del Pueblo tiene que estar en funciones y es inadmisible y yo creo que inexplicable que el Congreso pueda contarnos a todos los ciudadanos por qué por diferencias políticas no se ponen de acuerdo para que el pueblo de la nación argentina tenga su defensor natural, que es una garantía constitucional que está siendo violada en forma permanente por uno de los poderes del Estado. Algo vergonzoso a nivel internacional. Y bueno, yo estoy trabajando, después de haber obtenido con el doctor Centeno el fallo del gas, en forma personal estoy trabajando en una presentación que, bueno, creo que no sé si mañana o el lunes ya va a estar en la Justicia Federal.